Número 10. Una redada encubierta. En 2017, 3 estudiantes universitarios fueron arrestados durante una operación encubierta en Florida. Los estudiantes son Acacia Jericho Friedman, Maury Nunn y Samara Charlottin, todos de entre 19 y 23 años. Dentro de una habitación de hotel asquerosa, Acacia y Samara, con Maury actuando como su proxeneta, negociaron un trato con un policía encubierto para realizar ciertos servicios juntos por la cantidad de $5,000. Las 3 estudiantes universitarias planeaban dividir el dinero, mientras Maury esperaba que Acacia y Samara se encargaran de los negocios con el oficial encubierto. Pero no se resolvió absolutamente ningún asunto, a excepción de los 3 estudiantes universitarios que fueron arrestados y encarcelados. Sin embargo, su tiempo tras las rejas no duró mucho y fueron puestos en libertad bajo fianza casi de inmediato. Samara se estaba especializando en biología y con especialización en justicia penal en ese momento, mientras que Acacia incluso tenía fotos en sus redes sociales con el expresidente Bill Clinton. Desde el exterior, estos parecían estudiantes universitarios perfectamente comunes y sin embargo estaban involucradas en una extraña red de prostitución encabezada por otro estudiante, Maury, que era su proxeneta. Lo último que supimos fue que nadie estuvo en la cárcel y los 3 estaban libres para ocuparse de sus asuntos. Número 9. Michaela Munn. Michaela Munn es la ex estudiante de la Universidad de Manchester que fue arrestada por asesinato. Según las autoridades, mató a su hijo pequeño momentos después de que naciera en marzo de 2016. Michaela tenía 21 años cuando llamó a la policía a las 11:28 p.m. del 8 de marzo. Le dijo al operador del 911 que algo andaba mal con su bebé. Cuando los equipos de emergencia llegaron a su dormitorio universitario, la encontraron en la bañera con el niño que acababa de dar a luz. Literalmente acababa de dar a luz y todavía estaba en el agua fría con el bebé fallecido. Ella y el niño fueron llevados al hospital donde el bebé fue declarado muerto. Al principio parecía un trágico accidente, pero hubo algunas inconsistencias que a la policía no le gustaron, y así el departamento de policía de North Manchester inició una investigación. Se enteraron de que Michaela había estado buscando métodos de aborto en el hogar. También se enteraron de que ella les había mentido a los primeros en responder y afirmó que ni siquiera sabía sobre su embarazo. Sin embargo, en octubre le había enviado mensajes de texto al hombre que pensó que podría ser el padre de su bebé, diciéndole que estaba embarazada. Claramente la historia de Michaela fue tergiversada. Finalmente, un patólogo forense confirmó que Michaela había estado consciente durante el parto y que el niño había nacido perfectamente sano. La única razón por la que el bebé murió fue porque lo había ahogado en esa tina a propósito. Número 8. Hackeo de notas. Un estudiante universitario en Georgia fue arrestado en 2016 por piratear el sistema informático de su escuela. Su nombre es Chase Arthur Hughes y es estudiante de la Universidad Estatal de Kennesaw. Usó la conexión de internet de su novia para violar el sistema escolar y luego cambiar sus calificaciones, pero no se detuvo en sus propias calificaciones. También cambió las calificaciones de 4 de sus amigos. Para uno de sus cursos cambió su B por una A, y para uno de sus compañeros de clase cambió su calificación de F a A. Lo hizo durante el verano después de que las clases ya habían terminado. Luego, para colmo, Chase robó datos de la universidad. Se las arregló para obtener los datos de inicio de sesión de 4 profesores de la escuela. A continuación, revisó sus archivos para ver información sensible y confidencial. Datos como puntajes de crédito, detalles médicos y todo tipo de cosas. Logró obtener los nombres de usuario y contraseñas de 36 profesores. No lo sabemos con certeza, pero parece que su plan era usar estos nombres de usuario y contraseñas para acceder a sus otras cuentas personales. Quizás cuentas bancarias, cuentas de redes sociales. Chase podría haber usado esta información para causar mucho daño, pero nunca tuvo la oportunidad. Chase fue arrestado y acusado de intrusión informática, falsificación informática e invasión informática de la privacidad. Estaba esperando hasta 15 años de prisión y una multa máxima de alrededor de $50,000. Sin embargo, parece que el caso aún está pendiente, o se escapó porque aún no ha habido actualizaciones desde 2016. Número 7. El problema con los macarrones con queso. Un estudiante de la Universidad de Connecticut enfrentaba cargos penales en 2015 por una confrontación ridícula que involucraba macarrones con queso. El estudiante de primer año, Luke Gatti, fue capturado en video durante 9 minutos discutiendo con el gerente del sindicato de estudiantes de la universidad un domingo por la noche. La discusión comenzó porque el gerente del patio de comidas del campus se negó a permitir que Luke comprara macarrones con queso, tocino y jalapeños. No era nada personal contra Luke. El gerente le negó el servicio porque había entrado con un recipiente de alcohol abierto. Luke estaba totalmente perdido y se volvía más y más violento cuanto más discutía con el gerente. Las imágenes mostraron a Luke empujando al hombre. Usó algunos insultos mal vistos y fue abordado por otro empleado en el patio de comidas. Luego la policía tuvo que sacarlo del edificio a patadas, maldiciendo y escupiendo. Fue acusado de alteración del orden público y allanamiento de morada. Para Luke este fue su tercer golpe, por así decirlo. Había sido arrestado 2 veces el año anterior por diferentes cargos de alteración del orden público. Incluso usó insultos raciales contra los agentes de policía. Luke arruinó por completo su oportunidad de obtener una educación superior porque, aparentemente, no podía dejar de divertirse y meterse en problemas. Si te gusta el video, dale me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho.
Número 6. El romance que se volvió amargo. Katie Benoit, una estudiante de 22 años de la Universidad de Idaho, fue descubierta muerta en agosto de 2011 en el porche de su casa en Moscú. Al día siguiente, el profesor Ernesto Bustamante fue encontrado muerto en la habitación de hotel con un revólver en la mano y una bala en la cabeza. Según los compañeros de cuarto de Katie, ella estaba horneando galletas cuando apareció Bustamante. Hubo múltiples disparos y los vecinos lo vieron huir con una gabardina oscura. Bustamante y Katie habían estado teniendo una relación romántica. Sin embargo, la relación entre la estudiante y el profesor se había agriado y tornado violenta. Los compañeros de cuarto de Katie le dijeron a la policía que su romance terminó meses antes, en marzo, y que la ruptura definitivamente no fue mutua. Después de que se separaron, Bustamante continuó amenazándola. En un momento sujetó a Katie y le puso una pistola en la boca. Este tipo era una mala persona, y los compañeros de cuarto estaban aterrorizados por su amiga. Además, Bustamante aparentemente tenía trastorno de personalidad múltiple. Una de sus personalidades era la de un asesino psicópata. Número 5. Jenna Burley. Jenna Burley era una activista y un ser humano decente. Era una estudiante de la Universidad de Temple en Filadelfia y defensora de justicia social y conciencia de las personas sin hogar. Pero el brillante futuro de Jenna se vio truncado luego de un desafortunado encuentro sexual con un hombre en su apartamento en 2017. Joshua Hupeters, de 30 años, había salido con la chica de 22 años. Se conocieron en un bar en las primeras horas de la mañana del 31 de agosto. Luego terminaron de regreso en su casa, y fue entonces cuando las cosas comenzaron a ponerse calientes y pesadas. Sin embargo, según los fiscales, fue también cuando las cosas salieron terriblemente mal. Empezaron muy consensuados, pero el encuentro pronto se tornó violento. Joshua solicitó un acto específico que Jenna cortésmente rechazó, pero Joshua no tomó bien la negativa. Golpeó y estranguló a Jenna allí mismo en su propio apartamento. Murió por traumatismo por fuerza contundente extrema y estrangulamiento. Desafortunadamente se pone aún peor. Joshua metió el cadáver de Jenna en una caja de plástico, trasladó la caja a la casa de su madre y luego la transportó a la casa de su abuela en las montañas Pocono. Joshua era el principal sospechoso y la policía no tardó en reunir pruebas suficientes para realizar un arresto. Durante su investigación también descubrieron el cuerpo de Jenna en casa de su abuela. En la sentencia, el juez de la Corte de Causas Comunes Glenn Brosson calificó lo que hizo Joshua como un crimen escandaloso y depravado. Le dijo a Joshua que había extinguido la vida de una persona extraordinariamente especial, alguien que tenía mucho para dar, y al final Joshua fue declarado culpable de asesinato en primer grado. Le dieron cadena perpetua y le negaron la posibilidad de obtener la libertad condicional. Número 4. Mackenzie Luke. Mackenzie Luke tenía 23 años la noche de su asesinato el 17 de junio de 2019. Mackenzie había estado estudiando en la Universidad de Utah cuando se registró en un sitio web de citas. A través del sitio entró en contacto con Ayola Ajayi, una inmigrante nigeriano con una tarjeta verde por la que se le permitió trabajar en los Estados Unidos. Estudió brevemente en la Universidad Estatal de Utah, pero fue expulsado del campus en 2012 por acusaciones de robo. Pero ese no fue el único problema en el que Ayola se había metido mientras estaba en Estados Unidos. Agredió a una mujer que conoció en una aplicación de citas en marzo de 2018, pero nunca fue procesado por ello. También fue investigado en relación con otro crimen salvaje en 2014, pero la víctima nunca presentó cargos. Este tipo tenía un importante historial de violencia contra mujeres, y en 2019 le pidió a una contratista de obras que le construyera una habitación secreta insonorizada debajo de su porche delantero. La solicitud era tan claramente la de un asesino en serie que el contratista la rechazó, pero como Ayola aún no había cometido ningún asesinato, la policía no podía hacer nada. La relación entre Ayola y Mackenzie fue un asunto romántico. El sitio web en el que se conocieron se llamaba Seeking Arrangements, donde los hombres ricos podían obtener el afecto de mujeres más jóvenes conocidas como Sugar Babies, y así en horas de la mañana del 17 de junio, Mackenzie llegó al aeropuerto internacional de Salt Lake City para encontrarse con Ayola. Ya lo había planeado todo. Inmediatamente después de ingresar a su residencia, Ayola estranguló a Mackenzie con un cinturón hasta que dejó de moverse. Luego la golpeó en la cabeza con tanta fuerza que le provocó una hemorragia cerebral, que fue la causa final de muerte. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Número 3. Comido por tiburones. Jordan Lindsay tenía 21 años y un futuro muy brillante por delante, pero el estudiante universitario de Torrance necesitaba un descanso de tanto estudiar. En las vacaciones escolares de verano de 2019 se fue de vacaciones a las Bahamas con su familia, y ahí es donde ocurrió el desastre. Jordan estaba nadando a media tarde cerca de la isla Ross. Esto es solo un poco al noreste de Nassau. De la nada, 3 tiburones aparecieron en el agua y comenzaron a dar vueltas alrededor de Jordan. Los ataques de tiburones ocurren aquí de vez en cuando, pero no suelen ser tan estratégicos y fríamente calculados. Los tiburones atacaron en equipo, mordiéndole los brazos, las piernas y las nalgas. Según Paul Rule de la Policía Real de Bahamas, el ataque fue tan salvaje que le arrancaron el brazo derecho por completo. Jordan murió allí en el agua, desangrándose en las fauces de 3 depredadores. Los padres de Jordan vieron venir a los tiburones y trataron de advertirle, pero trágicamente Jordan no los escuchó, y no pudieron hacer nada más que mirar con incredulidad mientras el agua comenzaba a burbujear con sangre. Lo llevaron al hospital, pero no había nada que los médicos pudieran hacer. Ni siquiera sabemos qué raza de tiburón fue la responsable del ataque, ni por qué lo atacaron de esa manera. Los ataques de tiburones generalmente los comete un solo tiburón, y principalmente porque hay un encuentro accidental, pero esto parecía casi planeado. Posteriormente,
Posteriormente, la universidad hizo planes para honrar la vida de Jordan con una placa en el monumento a los estudiantes de la escuela. Número 2. Descarga eléctrica. Un hombre bebió demasiada cerveza y se volvió demasiado valiente después de una fiesta en una casa cerca de la Universidad de Ohio en Atenas en 2019. El tipo se emborrachó. Luego, frente a una multitud de estudiantes universitarios borrachos que lo vitoreaban, subió a la cima de un poste de electricidad y recibió una descarga inesperada. La acción fue alimentada completamente por alcohol y ninguno de los estudiantes trató de detenerlo. El individuo, identificado más tarde como Tyler Uher, trepó hasta la parte superior del poste y se agarró de un cable de corriente. Esto le envió una poderosa oleada de electricidad a través de su cuerpo y provocó una exhibición de fuegos artificiales de chispas y llamas. Hubo una fracción de segundo en la que Tyler permaneció paralizado en la parte superior y la electricidad formando un arco a su alrededor, y después una gran explosión que envió a Tyler dando vueltas por el aire para aterrizar 9 metros abajo sobre el concreto. Milagrosamente, Tyler ni siquiera murió. Sobrevivió a la descarga eléctrica en su sistema y a la fuerza de caer sobre su cabeza en el concreto. Por supuesto, resultó gravemente herido y tuvo que ser llevado al hospital. Sufrió 3 huesos rotos en su pierna izquierda, uno de los cuales atravesó su piel, una fractura leve en la mano derecha y 4 roturas menores en la espalda. También estaba cubierto de quemaduras y tuvo que pasar 8 semanas para curarse. Número 1. Casey Schulman. Casey Schulman, estudiante de la Universidad de Virginia, participó en Semester at Sea en 2012. Para aquellos que no han oído hablar de él, es un programa de estudio multinacional en el que estudiantes de todo el mundo participan en armonía en un barco mientras navega los 7 mares. Es uno de los programas de estudio más codiciados del mundo. Lamentablemente fue la última cosa divertida que Casey haría con su vida. A los 22 años, la nativa de Virginia fue asesinada a golpes por una hélice. Ella había ido a practicar snorkel recreativo en el Caribe. Según los funcionarios del programa, ella y algunos otros estudiantes habían organizado el viaje por sí mismos. Alquilaron un bote propiedad de un local y fueron a hacer snorkel el sábado por la tarde. El snorkel salió bien y cuando terminaron fueron a una playa de arena para chapotear en la orilla. Y fue entonces cuando Casey Schulman fue golpeada por la hélice. El capitán del barco había estado conduciendo en reversa y no la vio. Casey no escuchó venir el barco y ni siquiera sintió dolor cuando la golpeó. La fuerza fue tan intensa que ella murió instantáneamente. El vicepresidente y jefe de asuntos estudiantiles dijo en un comunicado después de la muerte de Casey que será recordada durante mucho tiempo como un miembro vibrante de la comunidad. Su muerte causó una inmensa tristeza en la universidad y fue descrita como una luz brillante dentro y fuera del aula. Su muerte durante lo que debería haber sido el mejor año de su vida fue un triste y trágico accidente. Y con eso llegamos al final. Gracias por ver el video. ¿Preferirías tener que lidiar con un acosador del campus o pelear con un tiburón mientras estás de vacaciones? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y recuerda darle me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones. Así verás más videos impactantes como este.